¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un video más de Biología 1. Y pues ya estamos en la cuarta unidad iniciando este temita de genética. Y pues vamos a hablar un poco de la herencia genética, ¿verdad? Pero antes de meternos tal cual al tema de herencia genética, vamos a ver ciertas ideas que se tenían sobre la herencia antes de que se estudiaran las leyes de Mendel, ¿no? Vamos a ver que Mendel pues fue una persona muy importante que nos dio una idea, una teoría sobre cómo es que la herencia actualmente se da, ¿verdad? Se transmite de generación en generación. Y pues bueno, vamos a ver que esas ideas sobre la herencia antes de Mendel, ¿verdad? El humano siempre ha tenido esa curiosidad de saber por qué los hijos son tan parecidos a los padres y a los abuelos. Se han preguntado por qué una planta que produce frutos pequeños origina otra que produce frutos meramente similares. Pues bien, hubo algunos filósofos griegos que realizaron observaciones y especularon que, según ellos, si nosotros cruzábamos un camello con un guepardo, podíamos obtener lo que es una jirafa, ¿verdad? Entonces ellos empezaban a poner ese tipo de ejemplos como para dar ideas de cómo se iban haciendo ciertas especies. Hubo otros filósofos que pensaban que la herencia de los organismos se da que se reproducen sexualmente, se transmitía por la sangre. Esto quiere decir que si tu papá y tu mamá se cruzaban, pues que todo lo que nosotros nos daba estas características eran las sangres. Existía también la idea de que los caracteres de los padres perdían individualidad al combinarse con los descendientes. Como que ustedes alguna vez han mezclado pintura roja con pintura blanca, surgiéndoles una pintura rosa, ¿no? Pues bueno, más o menos ellos así pensaban que si mezclabas la sangre, los caracteres de padre y madre pues iban a mezclar y al combinarse iban a tener cierta similitud, pero que ninguno de los dos iba a tener esa descendencia tal cual, ¿verdad? Entonces, este líquido tan vital, pues creían que aquí se encontraba lo que era la herencia genética. Bien, estas ideas griegas fueron ampliamente aceptadas hasta el siglo XVII y en 1809 el biólogo francés Lamarck desarrolló una teoría que se llama la herencia de los caracteres adquiridos, la cual afirmaba que el uso constante provocaba mayor desarrollo de un órgano y que los hijos tienden a parecerse a sus padres. Es decir, esta imagen que les pongo aquí, ¿sí? La jirafa, según antes se decía eso, ¿no? Que era originalmente con cuello corto, pero como tendría que hacer su cuello, elevarlo para pues poder alimentarse de los árboles, tenía que estar haciendo uso constante de entonces el cuello se empezaba a estirar para poder alcanzar las hojas más altas y así sucesivamente hasta que la jirafa que hoy día conocemos pues ya tenía lo que era el cuello altísimo, puesto que podía alcanzar todas las hojas, ¿verdad? Entonces esto fue una de las ideas que dijo Lamarck. A partir de estos dos hechos, es fácil pensar que los cambios generados por el ambiente en el organismo o los caracteres adquiridos se heredan de padres a hijos, incluso si el ambiente no es el mismo que provocó el cambio, ¿verdad? Entonces, tenemos dos padres que pues se unen, van a tener a un hijo. Pues bien, las ideas de los griegos y los estudios de Lamarck constituyen las bases del conocimiento de los mecanismos de la herencia biológica y la ciencia que más tarde sería conocida como genética. Pues bien, vamos a ver qué es una y qué es la otra. La herencia es el proceso por el cual las características de los seres vivos son transmitidas a sus descendientes. Llámese cualquier organismo vivo, ¿verdad? Y la genética es la ciencia que se encarga de su estudio y
pues estudia tal cual lo que es la herencia, ¿verdad? Y hemos visto muchísimas ciencias de la biología, pues aquí está otra que es la genética. Ok, y todo esto nos lleva a los primeros procesos de domesticación, ¿verdad? Porque, pues bueno, cuando el ser humano era nómada, los pequeños grupos de cazadores y recolectores se trasladaban en busca de alimentos. Recolectaban plantas, frutos, raíces, tallos y cazaban o pescaban. Pertenecían en sitios hasta que el alimento se agotaba y entonces buscaban otro lugar donde satisfacer sus necesidades. Hubo una época en donde el ser humano era tan salvaje como todos los animales. Entonces los humanos salían a cazar y mataban algunos animales para alimentarse. Poco a poco, la simple observación de la naturaleza reportó de forma en que se reproducían las plantas y animales. Y conforme pasaba el tiempo, pues surgieron las preguntas acerca de que por qué esta progenie se caracterizaba por tener ciertas señales y ciertas características, ¿no? Bueno, entonces el humano desde hace miles de años cultivó plantas y la domesticó. También animales los empezó a domesticar que eran útiles, y entonces empezó a crear algo que se llamaban cruzas para empezar a seleccionar: estas me sirven, estas no me sirven, estos animales son útiles, estos animales no. Entonces empezaba a desechar porque uno que otro animal pues se comía los seres humanos, ¿verdad? Entonces no les servían y pues mejor los empezaron a alejar, los empezaron a cazar y matar, pues para que no se los fueran a comer, ¿verdad? Durante mucho tiempo, pues carecían de un verdadero conocimiento científico los granjeros y los agricultores, y se dedicaron al mejoramiento de plantas y de animales, con las esperanzas de obtener combinaciones o cruzamientos que rindieran mucho más. Sin embargo, hasta mediados del siglo XIX no se avanzó en el conocimiento de los mecanismos de la herencia. Y pues bien, aquí nosotros podemos ver en las imágenes cómo se empezó a crear lo que era la ganadería desde los antiguos egipcios, ¿verdad? Y la agricultura, ¿verdad? Y pues según se dice que la agricultura y la ganadería, pues quienes la crearon fueron las mujeres, porque los hombres eran los que salían a cazar y las mujeres eran las que se quedaban ahí en casa, cuidando todo el terreno, tanto a niños como a los animales. Y ellas vieron cómo empezaban a crecer las semillas y se convertían en plantas. Entonces fueron ellas quienes las descubrieron y fueron ellas quienes crearon la agricultura. Y todo esto de selección de ciertos caracteres nos lleva a lo que es la hibridación. Pues bueno, chicos, espero que les haya gustado este tema. Es una pequeña introducción sobre la herencia genética y cada vez nos iremos enfocando poquito y poquito más, ¿verdad? Pues bueno, muchachos, gracias por su atención y cualquier duda, pregunta, comentario, vayan a Google. ¿Sale, vale? Bueno, bye, cuídense.